Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Cosechas y Negocios. Hoy Cristian no nos va a acompañar, está tomándose un descanso. Vamos a abordar dos cuestiones medulares de la economía. Sin duda, si uno le pregunta a la gente cuál es su principal preocupación, bueno, la preocupación de casi todos los argentinos en cuestión económica es la inflación, que no cede, que está instalada en el 20% o más, que no afloja y que es un problema importante. Pero a veces hay que tratar de desentrañar un poco las causas de la inflación. Una de ellas es la emisión monetaria, el gobierno emite mucho, y otra es que, principalmente la que tiene que ver con el cepo al dólar y con todo lo que eso acarrea, es la situación energética. La Argentina importa una cantidad de combustibles mucho mayor de la que exporta, y esto revierte el ciclo histórico. Argentina durante muchos años fue exportador de combustible y no tan importador. Pero en los últimos años, a partir de una serie de desinversiones o de falta de inversión en el sector energético, el país se convirtió en un importador neto de combustibles y no tanto así exportador. Y esto para nosotros, bueno, por nuestra orientación tenemos muchos televidentes de la actividad agropecuaria. Y para la actividad agropecuaria esto es especialmente preocupante. ¿Por qué? Porque la Argentina genera muchos dólares de exportación, el 25-30% de las exportaciones son agropecuarias. Pero esos mismos dólares que genera el país a partir de las exportaciones agropecuarias, después se van en las importaciones de combustible y de energía. O sea, si usted es un productor de soja, maíz, trigo y está vendiendo, bueno, los dólares que ingresó al país, en el cual el gobierno le cobró retenciones, después es muy probable que se vayan a partir de importación de energía. La Argentina este año va a importar entre 12.500 y 15.000 millones de dólares en energía. Es una cifra increíble, nunca se llegó en la historia a esta cifra. Y digo entre 12.500 y 15.000 millones porque todavía no se sabe, estamos a mitad de año y 12.500 millones puede ser una proyección conservadora. También puede ser de 15.000 millones de acuerdo, y lo han denunciado algunos exsecretarios de energía, de acuerdo a cómo viene la cosa. ¿Qué está pasando con la energía? ¿Por qué la Argentina importa tanto? ¿Por qué se necesita tanto combustible extranjero? ¿En qué falla el sistema acá? Uno de los objetivos que se proclamó con la estatización de YPF fue la búsqueda de la autosoberanía, la soberanía hidrocarburífera. Esto es, que no dependamos del combustible extranjero. Sin embargo, pasó más de un año desde la expropiación de YPF y esa situación, lejos de aquietarse, se agravó. Cada vez se necesita más petróleo extranjero, cada vez más gasoil, más combustible, más gas extranjero. ¿Qué pasa? ¿En qué está fallando tanto la cuestión energética? Insisto, quizás no sea una cuestión que la gente vea todos los días, nadie se preocupa tanto por la importación de energía, pero está complicando la situación del mercado cambiario, está complicando la situación de las exportaciones, está complicando la inflación. Es algo que no se ve, pero que está ahora dando la situación económica de una forma importante, sobre todo en el tipo de cambio y en la inflación que están relacionados. De esto vamos a hablar con Sebastián Sheinberg. Sebastián es coordinador del área de energía de la Fundación Pensar, viene estudiando este tema con mucha profundidad y vamos a tratar de que se entienda bien, por qué el problema energético es hoy quizás el segundo más importante después de la inflación y con una relación muy fuerte. Vamos a una pausa y en el próximo bloque empezamos la entrevista. Arrancamos la entrevista de Cosechas y Negocios de esta noche. Vamos a hablar como lo dije en el bloque anterior, con Sebastián Sheinberg. Sebastián es coordinador del área de energía de la Fundación Pensar. Si tuvieras que ponerle una definición a la situación energética argentina, ¿cómo la definirías? Y la definiría como catastrófica. Catastrófica. Desastrosa, sí. O sea, en algún punto casi que peor no podemos estar. Sí, estamos viendo que se puede estar peor. Lamentablemente, día a día, las respuestas a las medidas de emergencia no dan resultado. Es como tener un paciente en terapia y cada vez se va deteriorando. Y las medicaciones que les van aplicando o los tratamientos no funcionan, lo deterioran al paciente. Hay veces que la gente te dice, bueno, yo sé que hay un problema con la situación energética, pero no termino de entender cómo me afecta. ¿Vos cómo le podrías explicar que le afecta a la gente que la Argentina importe tanto combustible?
Bueno, mira, en primer lugar yo creo que para definir un problema hay que medirlo, hay que poder medirlo el problema. Vos empezaste hablando de la inflación y, digamos, uno de los problemas que tiene Argentina es que ha perdido los instrumentos de medición, ¿no es cierto? En términos estadísticas oficiales, la inflación para Argentina es del 10%, cosa que sabemos que es falso. Bueno, algo parecido pasa con la energía. Los funcionarios del área se jactan de que la Argentina importa energía como un atributo positivo. Y en realidad es un gran problema. Y además falsean la cifra de la dependencia energética, porque últimamente están hablando de una cifra del 8% de la matriz primaria, que es la importación de energía, y eso es un dato falso y desactualizado. ¿Sí? Vamos a empezar cuantificando apropiadamente cuál es la importación de energía de la Argentina. Vos sabés que la Argentina tiene un problema estructural muy serio, que es que depende fuertemente del gas como insumo energético primario. Más de un 50% de la matriz primaria de energía es gas natural. ¿Sí? Este es un problema, ¿por qué? Porque Argentina no tiene recursos superabundantes de gas. Entonces, depende de un insumo energético que carece en cierta medida. Y esto se ha acentuado en los últimos años. Fíjate que 10 años atrás la participación, por ejemplo, del gas natural en la generación eléctrica de energía era de un 47%, hoy es del 67%. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se explica? Bueno, es una cuestión que tiene que ver con medidas de emergencia que vienen a suplir fallas en los incentivos para que el sector privado, los inversionistas, construyan capacidad. Entonces, el Estado va detrás de los problemas con medidas de emergencia que son ineficientes e insostenibles. ¿Sí? Entonces, fíjate, digamos, para que tengas idea de la magnitud de la distorsión estadística de la que están hablando los funcionarios, hoy Argentina se basa en un 52% del consumo energético primario del gas natural. Y la realidad es que actualmente Argentina importa cerca del 25% del gas que consume. Entonces ya no te cierran las cuentas. El número ese del 8% es un número absolutamente desactualizado. Entonces, si vos no empezás por identificar el problema, no lo podés resolver. Pasa lo mismo que con la inflación. Si no tenés una medida apropiada de cuál es la inflación, no la podés combatir porque no la tenés identificada. Ahora, entonces, déjame que te diga una cosita. Argentina prácticamente está importando cerca entre el 15 y el 18% de la energía que consume. ¿Sí? Entonces, si vos mirás la película, los funcionarios dicen, bueno, en relación a otros países, la Argentina importa relativamente menos. Falso. Falso porque no tienen apropiadamente medida la estadística, que te digo está en el orden del 18%. Si vos a la matriz primaria le incorporás el gasoil y el fuel oil, que hoy alimenta la generación eléctrica en gran medida porque no alcanza el gas natural, ¿no? Entonces hay una equivalencia energética de un sustituto, que es el combustible líquido, y además vos te estás fosilizando. O sea, hay dos fenómenos que están ocurriendo. Vos estás aumentando el consumo energético por unidad de producto, ¿sí? Porque tenés, digamos, centrales que son ineficientes, ¿sí? Y por otra parte te estás fosilizando. Estás consumiendo más energía fósil dentro de lo que es el abanico energético. Entonces, digamos, esto va a contramarcha de lo que son las tendencias mundiales del consumo eficiente y diversificado. No, encima, bueno, habrás escuchado que el gobierno definió sus 10 años de gestión como década ganada, pero en la industria energética es completamente lo opuesto. Hace 10 años la situación energética era muchas veces mejor que la actual. No había tanta dependencia de la importación, había más inversiones, el país hasta tenía algunos excedentes para exportar. ¿Qué pasó en 10 años para que se diera esta reversión? Bueno, objetivamente, digamos, más allá de la visión política que uno tiene, lo que pasó es que hubo un desmanejo del sector energético. Gente que posiblemente no conocía el área se puso a comandar el sector y fíjate que es como vos decís, pero básicamente a veces en economía cuando uno genera una distorsión en algún precio, no tiene idea del efecto colateral, el daño que puede hacer con una restricción inadecuada, ¿sí? Entonces, bueno, lo que pasó en el sector energético fue que, digamos, en el año 2002, ante una emergencia, ante una crisis económica, el gobierno tomó una medida
que en ese momento podía considerarse como acertada, que es decir, bueno, vamos a parar la pelota, vamos a tratar de redistribuir los ingresos para que la población más carenciada salga de una situación de crisis donde había más de un 20% de desempleo, pero en un contexto de emergencia donde esta regla tenía que ser una regla transitoria. Bueno, el problema fue que esa regla transitoria se convirtió en una regla permanente, ¿sí? Donde la decisión fue mantener pisados, controlados los precios y tarifas de la energía como un mecanismo de redistribución de los ingresos, ¿sí? Y esto es una modificación, una reglamentación que en el corto plazo puede parecer interesante en términos, digamos, populistas, si vos querés, pero que es insostenible en términos de crecimiento. Lo que pasó con el sector energético fue el ejemplo más preciso de una economía que creció descapitalizándose. O sea, como una contradicción, ¿no? Vos tuviste una economía que crece, pero al mismo tiempo te descapitalizás. Es como si vos tuvieras, digamos, vamos a ponerlo en el caso del transporte, vos tenés un tren que transporta pasajeros, pero no le pones un peso, no invertís, mantenés una tarifa subsidiada, donde el ingreso tarifario representa apenas el 10% del ingreso del concesionario, y al cabo de 10 años vos tenés accidentes de trenes porque los trenes no tienen mantenimiento. Bueno, eso se repite en varios sectores de la economía. En el sector energético es una de las causas que tuvimos y la repercusión afecta a toda la economía. Si uno tiene, digamos, en cuenta que el sector energético es el insumo que te permite mover toda la estructura productiva de la economía y vos alterás las condiciones de equilibrio de ese sector, vas a terminar alterando las condiciones de toda la economía. Bueno, de hecho, una parte de la explicación del cepo al dólar está en las importaciones de energía. Sí. El país exportaba una cantidad de productos por un valor e importaba otro. Eso durante una serie de años más o menos daba ciertos excedentes. Pero a partir de que crece tanto la importación de energía y no crece tanto las exportaciones, el país se encuentra con cierta escasez de divisas. Y una de las formas de restringir o de enfrentar esa escasez de divisas fue con el cepo cambiario. O sea, hoy uno de los causantes del cepo es la situación energética. Sí, sí, sin duda, es como vos lo describís. Yo quiero aclarar una cuestión. Es importante que aumente la demanda de energía, porque la demanda de energía, el aumento, implica que hay crecimiento económico. Y eso nadie lo puede ignorar. Digamos, en estos últimos 10 años el crecimiento ha sido superior al 80%. Ignorar eso sería una necedad. Pero lo que es cierto es que los sectores de la economía tienen que acompañar ese crecimiento económico para que el crecimiento sea sustentable. En el largo plazo se pueda mantener ese crecimiento. La sensación que uno tiene es que, digamos, puede haber habido una marcha forzada de la economía, ¿cierto? Es como cuando uno tiene una máquina y la usa y no la deja descansar a la máquina. Entonces puede ser que el crecimiento forzado haya generado algunos desbalances, ¿sí? Y en el sector energético es muy evidente, sobre todo porque, digamos, si uno toma en cuenta el sector de los hidrocarburos, que entre gas y petróleo y carbón representan el 90% de la matriz energética primaria, vos lo que tenés es que esos sectores no han crecido acompañando el crecimiento de la economía, sino que han decrecido. Es un desfasaje, ¿sí? Total. Entonces la brecha se fue agrandando y ahí vos tenés ese gap que lo tuviste que cubrir con importaciones, ¿sí? Sebastián, te propongo un corte y ahora seguimos hablando de esto en el próximo bloque.